Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fátima Ortiz. Soy estudiante de la Escuela de Comunicación Social Huatáchira. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es la identidad y la expresión cultural. Vamos a definir primero lo que es la cultura. La cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una nación, una clase social o incluso a una época. Esta se va transmitiendo de generación en generación con el fin de poder orientar las prácticas individuales y colectivas. Ahora bien, para el periodista italiano Antonio Gramsci, la cultura no era una expresión artística superior, sino la organización, disciplina del yo interior, conquista de superior conciencia, por lo cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, deberes y derechos. La cultura tiene varias ramificaciones o existen varios tipos de esta, como lo son. La primera de ellas es según el conocimiento de la escritura, ya que se clasifica en base a esta, a la escritura, para poder obtener o determinar el conocimiento de los medios de supervivencia y adaptación que se usaban antiguamente. Dentro de estas culturas se puede obtener lo que es la antigua cultura egipcia, la mesopotámica, la griega, la romana, la maya e incluso las tribus tribales. En cuanto a las culturas, según el modo de producción, estas se determinan por el conjunto de prácticas que realizan en el medio ambiente. En esta encontramos lo que son las culturas nómadas, las agrícolas, las urbanas y las industriales. Según el paradigma religioso, ya que pues en distintos países, en distintas zonas, cada cultura tiene sus diversas creencias religiosas. Ahora vamos a definir lo que es el folclore. El folclore representa el acervo cultural, los saberes y conocimientos de una determinada localidad. No solo esto representa, también la manera en cómo se expresan o hacen ver sus creencias. Se puede decir que los elementos del folclore son las tradiciones, las costumbres, las canciones, la música, los bailes, cuentos, chistes, supersticiones, entre otros. El folclore es lo que hace que una región, una localidad o una nación se distinga de la otra. Ahora pasemos a ver lo que es los tipos de folclore. Está el literario, el musical, el demosófico y el coreográfico. El literario va relacionado con todo lo que es la parte escrita, todo lo oral, ya sean los cuentos, fábulas, dichos, etc. La parte musical, el folclore musical, va relacionado con las expresiones en que apropian su arte musical, es decir, sus canciones, su música. Ahora, el folclore demosófico ya va más que todo con lo que es la cultura de la comunidad. Se identifica y se diferencia de otras poblaciones, ya sea con características como sus viviendas, sus vestuarios, su comida, su habla, sus artesanías, etc. Y el folclore coreográfico va más que todo con lo que son las danzas de estas localidades, ya sean danzas típicas tradicionales, mestizas, mulatas, entre otras. El folclore, según lo define el profesor filosófico Misch, él lo define como todo el cuerpo de creencias populares, costumbres y tradiciones antiguas que han sobrevivido ante elementos menos educados de las sociedades civilizadas hasta hoy. Pasemos a ver ahora lo que son las tradiciones. Las tradiciones son las costumbres, composiciones literarias, doctrinas, las cuales permiten comunicarse, transmitirse y se van manteniendo de generación en generación, al igual que la cultura. Un ejemplo de tradición podría ser, como lo pueden ver en la lámina, el comer un huevo de chocolate
el día de Pascua. Otra de las tradiciones que es muy venezolana, muy nuestra, es la quema del año viejo. Otro ejemplo de tradición podría ser el vestirnos de negro al momento de ir hacia un sepelio. Esos son ejemplos de tradiciones. Ahora, la UNESCO define las tradiciones como aquellos que sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y una memoria colectiva. Es fundamental para mantener la cultura. Es decir, que lo que es la cultura y las tradiciones van de la mano y nos sirven a nosotros para mantener todas estas cosas nuestras, de nuestras regiones, de nuestro país. Vamos ahora con lo que es la definición de transculturación. La transculturación es aquella que afecta a un grupo social cuando éste se adapta o adopta el acervo de otras sociedades. Estas personas adoptan esto y las hacen propias. Es un proceso de transformación para dos grupos que se encuentran en contacto. Un ejemplo de esto podría ser los casos de inmigración. La transculturación, según el periodista cubano Fernando Ortiz, él la define o la describe como el proceso con base en el cual se encuentra una cultura nativa y una cultura conquistadora, pero, dada su naturaleza permanente, son las fases ulteriores de ese mismo proceso. Vamos ahora con lo que es la definición de la pluriculturalidad. Esta se ve de diferentes maneras o se puede expresar de diferentes maneras, ya que es una cultura propia que se comparte con otro grupo cultural. En este tiene que prevalecer mucho lo que es el respeto, la aceptación y la tolerancia de cohabitar en un mismo espacio físico. Generalmente esto se puede observar en nuestros países, ya que se van desarrollando distintas etnias en una sola sociedad cultural. Es decir, podría decir que un ejemplo de estas podría ser las comunidades indígenas que están en nuestro país, que habitan en nuestro país y cohabitan con nosotros respetando su cultura, sus tradiciones y ellos respetando las nuestras. Para Castellano, él define la pluriculturalidad como el conjunto de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico en donde habitan sin tener relación entre ellos, por lo cual se reconoce la existencia de otros miembros debido a que los otros miembros se hacen reconocer mediante sus líderes y las estrategias que estos implementan para luchar y hacerse escuchar. Vamos ahora con lo que es la educación cultural, considerando que esta es muy importante, ya que esta funciona, promociona y difunde el conocimiento de la cultura a los más pequeños, se podría decir básicamente, ya que esto empieza desde que iniciamos en una edad preescolar hasta etapas universitarias. Esta cuenta con elementos como lo son los criterios, los objetivos y las destrezas, y esta permite el desarrollo de cada persona en su crecimiento cultural. Para Antonio Colón y Joan Carles, ellos definen esto como un relajo posmoderno que ha sumergido a la educación en una tarea donde la dispersión, funcionalidad y falta de norte hacia un ideal social de progreso se encuentra difuminado en la economía del mercado. Ahora vamos con el tip para la paz, tecnología, cultura de paz. Esto se promueve a través de la tecnología, de hecho la promovemos cada uno de nosotros, contribuyendo a lo que es la promoción de la democracia, de los derechos humanos y de la lucha de desigualdades. Con esta se puede desarrollar una sociedad más justa y equitativa, que prácticamente sería lo ideal para todos nosotros en cualquier lugar del mundo. Para las Naciones Unidas, ellos definen esto
como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen conflictos, solucionando los problemas mediante el diálogo y negociación entre las personas, grupos y acciones. Vamos ahora con lo que es la cultura para el desarrollo de la sociedad. La cultura de un país, estamos todos claros que es un determinante súper importante. Es algo esencial, ya que este valor cultural está inmerso en lo que es un desarrollo conductual, un desarrollo social y un desarrollo económico. Para la doctora Alicia Martínez, ella define la cultura para el desarrollo de la sociedad como una condición de desarrollo integral, una parte o elemento consustancial del desarrollo. Cómo procesa, expresa la capacidad de estimular el crecimiento de las posibilidades propias de la cultura, conservar, divulgar y conocer el patrimonio cultural. Ya con esto podemos culminar. Espero que hayan entendido todos estos conceptos, que les haya sido de su agrado la exposición. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.